Estamos aquí en esta mañana adorando al Señor. Muchas gracias, hermano. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12. El día de hoy vamos a tocar los 25 versículos. Si lo leemos nos vamos a demorar media hora. Pero vamos a leer los 4 primeros versículos para poder desarrollar el tema de esta mañana. Hechos 12, del 1 al 4. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vamos a orar, mis hermanos. Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia, Señor, alabándote y expresándote cánticos de gratitud a ti, Señor. Tú que eres el Dios Todopoderoso, te damos las gracias con todo el corazón por la vida, por el techo, el abrigo y el sustento diario. Pero también nos presentamos a ti para pedirte perdón por nuestros pecados, para que nos limpies con tu sangre preciosa y para que nos hagas entender tu palabra, porque es palabra tuya, Señor. Permítenos aprender y poner en práctica lo que usted quiere enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es oposición, oración y obrar de Dios en la marcha del Evangelio. Así que algunas veces hablamos de las 3D, otras veces hablamos de las 3E. Hoy día vamos a hablar de las 3O. Yo creo que cuando ponemos los puntos con una vocal, nos vamos a recordar siempre cuando estemos por Hechos capítulo 12. Oposición, oración y obrar de Dios en la marcha del Evangelio. Capítulo 12 de Hechos. En la introducción vamos a ver y vamos a hacer una reseña de todo el libro de Hechos. Es un libro histórico, no es un libro doctrinal, sino narra la historia de la iglesia. Vemos que el autor es Lucas y él escribe los primeros versículos, se dirige a Teófilo, ¿no? Pero él, si usted lee el libro de Hechos, todos los 28 capítulos va a notar algo. Va a notar que los primeros 12 capítulos habla de la gran cruzada de Jerusalén. Va a hablar de todo lo que está en Jerusalén. Y del capítulo 13 al 28 va a hablar de la gran cruzada mundial. El apóstol Pablo y todo lo que va a hacer en el mundo. Por ejemplo, Pedro y los 120, capítulo 1. Ahí va a haber siempre va a haber se podría decir un personaje. Cuando usted lee un párrafo o lee una carta, van a hablar de alguien siempre, más que otros. Entonces ahí se podría decir el actor principal es Pedro. Pedro y los 120 en el capítulo 1. Pedro y la conversión de los 3000 en el pórtico de Salomón, capítulo 2. Pedro y Juan sanando al cojo, capítulo 4, ¿no? Después también a Pedro y Juan los meten preso, ¿no? Y la sombra de Pedro sanó a muchos, capítulo 5. Pedro, Ananías y Zafira, capítulo 5. Luego sigue la curación de Eneas en el capítulo 9. Un hombre paralítico, la resurrección de Dorcas en el capítulo 9, Pedro y Cornelio, capítulos 10 y 11, y luego viene el capítulo 12, Pedro y el ángel.
Si usted se da cuenta, ¿quién es el actor principal? Pedro, ¿no? Pedro. Sin duda, cuando vemos entonces toda la carta, no solamente vemos el versículo, porque el texto dentro o fuera del contexto es un pretexto, tenemos que ver el texto dentro del contexto. ¿Qué se está desarrollando ahí? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué aplicaciones podemos dar en este tiempo a la iglesia del Señor? Por eso que empezamos con una pregunta. ¿Qué encontramos en la marcha del Evangelio como iglesia? ¿Qué encontramos en esta lectura? Que seguramente ya usted lo leyó. ¿Qué encontramos? Vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar es oposición, resistencia, obstáculo. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tanta oposición cuando uno quiere hacer las cosas para Dios? Uno se pregunta. Pero Hechos nos va a decir que siempre es bueno la oposición. Porque si no hay oposición, mi hermano, no vamos a ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a desarrollar durante estos próximos minutos. Así que si usted tiene su hojita ahí, usted va a leer en el capítulo 12, verso 1 al 4, cómo se manifiesta esa oposición. Cómo se manifiesta esa oposición. Y lo hemos leído. Uno de los actores de este entonces era el rey Herodes. ¿Quién era ese rey Herodes? ¿Era el rey Herodes que mandó a matar a los niños cuando nació Jesús? No, era el rey Herodes Agripa I. Él es el que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Se recuerdan? En el capítulo 14, 5, dice, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Este era un hombre que siempre vivía de las apariencias. ¿Qué va a decir la gente? Y uno cuando vive de las apariencias se preocupa de lo que dicen de él. Era un político. Los políticos quieren ganar ¿qué cosa? Votos. Que todo el mundo lo apruebe. ¿Cuánto de porcentaje tiene de aprobación? El 55%. Todo el mundo lo apoya. Está preocupado en eso. En que sea el as en medio de. Que todo el mundo me vea. Estoy aquí. Y eso era Herodes Agripa I. Era un hombre que interrogó a Jesús, él mismo, que ordenó la ejecución de Santiago y mandó a Pedro a la cárcel. Miren en el verso 3, por favor, la ambición de este hombre. Y al ver que esto había agradado a los judíos, ¿se da cuenta? O sea, la muerte de un hombre había agradado a los judíos, y porque había agradado a los judíos, entonces yo tenía que hacer lo que le agrada a ellos. ¿Se da cuenta la característica de este hombre? Si usted está estudiando el carácter de un siervo, va a encontrar lo que realmente un siervo debe ser en el carácter. Cuando vemos a estos hombres que quieren aparentar, agradar a los demás, tengan mucho cuidado. Porque hay algo en su corazón que está mal, no está correctamente alineado a la voluntad de Dios. Dice que al ver que esto había agradado a los judíos, procedió también a encarcelar a Pedro. Si le agradó al pueblo que mate a Santiago, entonces también voy a agarrar al más de la iglesia, al que está llevando toda la obra del Evangelio. Oposición. ¿Pero oposición a qué? A la iglesia. Oposición a la iglesia. Y por eso que la iglesia tiene que sentirse, mi hermano, tiene que sentirse desafiada cuando hay una oposición. Un hombre más adelante, en el capítulo 9, va a hablar, hemos leído sobre un hombre llamado Saulo, que también estuvo oponiéndose al desarrollo del Evangelio. ¿Y qué pasó? El Señor se le apareció. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Le estaba persiguiendo a Jesús? No. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia.
Entonces, mis hermanos, siempre va a haber oposición, interna o externa, y nosotros tenemos que gozarnos cuando hay una oposición. Este hombre tenía ambición, pero también usaba la represión. Miren el verso 2 y 4, dice: mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y tomándolo preso, lo puso a Pedro en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Miren, todo para agradar al pueblo, haciendo las cosas para agradar al pueblo. Mis hermanos, sin duda, cuando vemos este personaje, vemos que la oposición, que él estaba oponiéndose al desarrollo de la evangelización de la iglesia, mi hermano, habían características que sin duda permitían de que la iglesia haga algo, se produzca algo. Pero déjenme decirle que eso no está alejado a nuestra realidad hoy en día. Por ejemplo, en el año 64 al 68, el emperador Nerón siguió persiguiendo a la iglesia. En el año 81 y 96, el emperador Domiciano. En el 109, 111, Trajano. 161, 180, Marco Aurelio. 202, 210, Séptimo Severo. 235, Máximo de Traero. 250, 251, Decio. 256, 257, Valeriano. 303, 313, Diocesiano. 361, 363, Juliano. La iglesia siguió siendo perseguida, siguió siendo con una gran oposición que venía de parte del Estado, de los gobernantes de aquel entonces. Hoy en día no están haciendo leyes para seguir oponiéndose al Evangelio. ¿No están haciendo leyes inmorales para seguir oponiéndose a la vida del Evangelio, a la vida moral del Evangelio? En la edad moderna, mi hermano, en Francia hubo una descristianización durante la Revolución. En la edad moderna. En Vietnam, en el año 1886, murieron 130.000 cristianos. Según Antonio Socci, de Asia News, una organización, una ONG, en su libro sobre la persecución a los cristianos, dice: en el siglo XX habían sido asesinados 45,5 millones de cristianos por sus creencias. Oposición. En el 2003 al 2009 asesinaron a 2.000 cristianos en Irak. En la India, del 2008 al 2010, más de 5.000 cristianos sufrían persecución y prisiones para convertirse a la religión hindú. La OCSE, Organización para la Seguridad y la Cooperación, ha determinado que existen 105.000 cristianos que mueren cada año. África, Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, República Centroafricana y Asia, países como Pakistán, Indonesia, India, Laos, Arabia Saudita, prohíben que se aperturen templos cristianos. El gobierno británico, luego de un estudio que realizó acerca del cristianismo, llegó a la conclusión de que existen 215 millones de cristianos perseguidos en el año 2018. En Nigeria masacraron 6.000 cristianos, la mayoría mujeres y niños, a manos de los islamitas. Pregunto, ¿hay oposición? Quizás en estos momentos usted no note la oposición, pero sí hay oposición cuando usted y yo hemos decidido vivir en la verdad y predicar el Evangelio de Cristo. Y esa oposición puede ser interna o externa. Tiene que tener sabiduría de lo alto para discernir y que Dios le revele
Usted no se da cuenta, hermanos, pero se están haciendo leyes en contra de la evangelización. Ya en Bolivia hay señales que se están prohibiendo que usted pueda tocar la puerta de una casa para que pueda compartir el evangelio. Frente a la oposición, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué encontramos en la marcha del evangelio como iglesia? Encontramos la oración. Miren por favor el verso 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Mis hermanos, la oración por el líder, porque el primero que se los van a tumbar es al pastor. ¿Quién es el culpable? El pastor. A él se lo van a querer cortarle la cabeza. Y la iglesia, mi hermano, tiene que entender que si no hay cabeza, no hay nada. Vivimos en el caos, tipo en el tiempo de los jueces. No había un líder, dice que el pueblo de Israel hacía lo que quería. Y si no hay cabeza, hermano, mejor, porque yo quiero hacer lo que quiero. Y eso, mi hermano, tenemos que entender que la iglesia estaba orando sin cesar a Dios por él, por Pedro. Verso 5, mi hermano, la oración es importante en la vida de el que está liderando la iglesia. Eso es importantísimo. La iglesia aquí orando para que la marcha del evangelio no se detenga, porque el evangelio es vida, mi hermano. Si tú dejas de vivir conforme al evangelio, estás muriendo. Pero si vivimos conforme al evangelio, estamos produciendo vida y vida a los demás. Y entonces tenemos que nosotros continuar orando por el liderazgo, por cada uno que ha tomado la responsabilidad de llevar el evangelio a otras vidas. Sin embargo, mi hermano, esa oración es intencional. Es una oración que va dirigida, es una oración ferviente, porque hay alguien que está sufriendo. Y Pablo va a decir: llora con los que lloran. Cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo está dolido. Y eso tenemos que entender, que somos una familia, pero somos un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo tiene que permanecer unido. Puede haber diferencias, pero no podemos romper la unidad. Eso es lo que tenemos que entender, mi hermano. La iglesia estaba orando. Pero miren, por favor, el verso 12. El verso 12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y muchos estaban ahí reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Ahora está hablando de un GCM, una casa. Qué importante es reunirnos, pero también para orar en las casas. Obediencia. Obediencia. Porque Dios nos dijo que debemos reunirnos como hermanos. El Salmo 103 es un salmo en el cual tenemos que ponerlo en práctica. Y mis hermanos, qué importante es la oración para que no se detenga la marcha del evangelio. Para continuar nosotros frente a la oposición, frente a la ambición y a la represión del enemigo externo, del Estado, de los gobernantes, mantenernos en oración. Qué importantes. Tenemos que, mis hermanos, orar por aquellos que están en el liderazgo. No es fácil. Sin oración no estaríamos aquí parados. Porque cuántas veces usted no ha querido rendirse, pero con oración no nos rendimos, hermanos. Con oración no nos rendimos.
así sea la oposición más fuerte, porque alguien dijo, y ese alguien es Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La muerte no va a prevalecer en la vida. Y nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, la oración es importante, intencional y obediente frente a la oposición. El día de ayer nos reunimos con muchos varones y vimos la historia de un hombre llamado José. Pero ese hombre llamado José, sus 11 hermanos lo botaron a un pozo de agua, a una cisterna. 17 años. ¿Cómo puede haber peleas entre hermanos? ¿Cómo pueden tener la mente de matar a un hermano? Y no estamos hablando de una familia cualquiera, estábamos hablando de la familia de Jacob, el que peleó con Dios, con el ángel de Jehová. Pero el Señor quedó registrado en la Biblia para entender que en el corazón del hombre hay maldad. Si José no era un hombre de oración, ahí hubiese quedado. ¿Pero qué llegó a ser José? El segundo después del faraón. Y cuando lo vio a sus hermanos, estaba lleno de venganza, los abrazó y lloró con ellos. Mis hermanos, qué importante es que la oración nos mantenga firmes frente al sucumbir de la oposición. Tenemos que mantenernos firmes. Esa oración tiene que ser intencional, tiene que ser obediente. Es una oración ferviente. La iglesia dice que estaba en la casa de María haciendo oración. Muchos estaban ahí reunidos, orando. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro era uno que estaba encarcelado. Uno de ellos, uno de los discípulos. Y mis hermanos, a veces oramos por nuestras necesidades, que es bueno. No lo digo que no es malo, que no es bueno. A veces oramos por la salud de un hermano, pero estamos orando por la marcha de la iglesia, por la evangelización, por el discipulado. A veces solamente enfocamos una cosa pequeña y no enfocamos el reino de Dios. El reino de Dios es, la iglesia está dentro del reino de Dios. Y el reino de Dios es que podamos anunciar que hay un rey, y ese rey es Jesucristo. Y Él es el único que libera. Él es el único que trae paz a tu corazón. Él es el único que te lleva al Padre. Y no hay otro. Y hermano, eso es lo que tenemos que entender. El mundo está sufriendo. El mundo tiene su sistema y nadie lo va a cambiar. Nadie puede ir en contra de la corriente de este mundo. Efesios habla bien claro. Ustedes antes seguían la corriente de este mundo. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y nadie lo va a cambiar, solo Jesucristo lo puede cambiar. Y mis hermanos, tenemos que mirar el hoy y el mañana. ¿Hacia dónde nos estamos proyectando? Porque ¿podemos regresar al año 1980? No. No podemos regresar al año 90 ni al 2000. Tenemos que mirar el hoy proyectándonos hacia el mañana. Había oposición, pero había oración. Y cuando hay oración, mi hermano, viene el obrar de Dios. Viene el obrar de Dios. Miren, por favor, el verso 7. ¿Qué sucede ahí? ¿Y se presentó quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. ¿Y qué pasó? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átale las sandalias.
él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel. Y miren, hermanos, por favor, observen bien el texto. Sin saber lo que el ángel hacía era realidad. Él pensaba que era una visión más. No, es lo que... ¿qué? Las cadenas se abrieron, se me rompieron de las muñecas, y más bien él pensaba que veía una visión. Digo, no, esto no puede suceder. No, esto no es, no. Él pensaba que era una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, los guardias le decían: chao Pedro, nos vemos, chao, cuídate, nos vemos, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Qué tremendo, hermanos, el obrar de Dios. Qué tremendo. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque estaba, no, esto no es realidad, y pum, volvió en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oposición, oración, vamos a ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Ahora entiendo. Quizás no hemos entendido. A veces nos preguntamos: ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué hay esto y el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Todavía no entiendes o no entendemos. Pero va a llegar un momento en que Dios te va a hacer entender el para qué y no el por qué. Porque todo tiene un propósito. Y cuando tú dices por qué, le dices a Dios: dame razones. Pero cuando tú le dices para qué, Señor, dame propósito, que es diferente. Y sin duda, mi hermano, el obrar de Dios se manifestó por un ángel. Qué interesante es entender, mi hermano, que los 34 libros de la Biblia hablan de los ángeles. 34 de los 66 hablan de los ángeles. La palabra ángeles se puede encontrar 273 veces. 108 en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo Testamento. En Hebreos 12:22 dice: la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles existen? Millones. Se cree que son como el número de las estrellas. Y la tercera parte, el enemigo, Satanás, se lo trajo en la rebelión. Mis hermanos, cuando Dios obra, a veces no entendemos. Cuando Dios obra, a veces no entendemos. Pero Él obra porque había algo que estaba sucediendo. Pedro estaba sufriendo en la cárcel porque él estaba, ¿qué cosa? Había sido víctima, se podría decir esa palabra, de un hombre que tenía ambición y que con la reprensión y la autoridad, no autoridad, sino el autoritarismo que tenía, lo había llevado a la cárcel. Y entonces la iglesia estaba orando. Y en el verso 11, Pedro dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. El obrar de Dios. Cuando nosotros vemos el obrar de Dios, mi hermano, a veces nos quedamos pasmados como Pedro. Pero yo te pregunto en esta mañana: ¿Dios está obrando en tu vida? Y solo tú y Dios saben si está obrando en tu vida. Y si está obrando en tu vida, mi hermano, ¿es para la marcha del Evangelio? ¿Es para aportar tu granito de arena para que el Evangelio se siga extendiendo? Mis hermanos, no hay que ir tan lejos.
para poder ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Solamente mirándonos cada mañana y ver que nuestro cuerpo, sus órganos están funcionando, podemos darle gracias a Dios. Pablo dice: techo, abrigo y sustento diario. Hay que estar agradecidos. Hay que estar agradecidos. Porque hoy en día muchos no tienen techo. Y en el último reporte periodístico sobre el friaje en Lima, que llega a 10 grados centígrados, en la zona donde quizás no hemos ido nunca, ahí donde dicen Paraíso, en Villa María del Triunfo, la gente vive con calaminas y se mueren de frío. Y nosotros tenemos un techo. Qué paradójico es que somos uno de los países número 2 en producción de cobre, de plata, 6º en oro, y tenemos la tuberculosis más aguerrida en todo el mundo. Lugares, zonas rojas, donde no se puede ya combatir con la tuberculosis. Qué paradójico. Y mis hermanos, nosotros tenemos que clamar para que Dios obre en nuestro país. No solamente aquí en el Perú, en Lima, que estamos tan cerca, porque a veces nosotros vamos a nuestra casa y nos encerramos y no sabemos nada de lo demás. Pero no vemos, nuestros ojos no ven más allá de lo que Dios quiere mirar. ¿Queremos ver el obrar de Dios? Entonces, mis hermanos, empecemos a clamar por las necesidades de otros. Porque cuando Dios obra, va a traer liberación. Va a traer liberación, no solamente de ataduras de cadenas, sino de ataduras de pecado. Jesús es el libertador. Y Jesús va a seguir liberando, mi hermano, a las personas que están atadas. ¿Sabes cuántas mujeres han muerto por feminicidio? 102 a lo que va a la fecha. Y cuando vi la última mujer que murió en Trujillo, fue una mujer que vivió el EMET en una de las iglesias donde estuve sirviendo. Cuando tratamos la persona, el esposo le pegaba, psicológicamente la maltrataba. Lo único que quedé es orar. Mis hermanos, ¿sabes cuántas mujeres han sido golpeadas por su esposo? En lo que va en este tiempo, en el Perú, más del 40%. Y no solamente golpe físico, sino golpe psicológico. Y los verbales, las palabras hieren más que el golpe físico. El hacerle la ley del hielo duele más a las mujeres. El no hablarle, el no tener un significado en la vida del hombre. Necesitamos liberación. ¿Sabes cuántos minutos le dedica el padre a su hijo? 5 minutos de las 7 horas que están en internet y en la televisión. Necesitamos orar para ser liberados. Relación padre-hijo ya no existe. Estoy ocupado. Estoy en mi mundo. Tu mundo es otro. Tú eres de otra época. Yo soy de los baby boomers. Tú eres de la generación X. Mis hermanos, necesitamos orar frente a la oposición, pero también para mirar el obrar de Dios, que sigue liberando. Sigue liberando. Y nos vamos a gozar, porque siempre va a haber liberación. La voluntad de Dios es libertad. Es lo que dijo Jesús cuando principió su ministerio. He venido a libertar a los cautivos. Y mi hermano, a veces tú y yo pensamos que no somos cautivos, no somos presos, pero muchos de nosotros estamos presos en nuestros propios pensamientos.
en nuestra propia forma de pensar. Y tenemos que pedirle a Dios que nos libere. Porque si tú te das cuenta y haces un autoexamen, un autoanálisis, hace 10 años mi forma de pensar no cambió, sigo siendo la misma, ten cuidado. Porque tu pensamiento tiene que cambiar. Porque la única transformación de la palabra de Dios es Romanos 12, 1 y 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro nous, mente. Y si no hemos sido transformados, preocúpate. Necesitamos ser liberados por Dios. Por eso que nuestras oraciones también tienen que ir dirigidas, mi hermano, hacia nosotros mismos. Porque si bien es cierto, físicamente Pedro estaba aquí encarcelado, pero muchas veces nosotros estamos encarcelados de nuestra propia mente. ¿Y cómo podemos liberar a otros? ¿Cómo podemos liberar a otros si aún nosotros estamos encarcelados en nosotros mismos? La historia sigue narrando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Tú no sabes cómo, lo hemos visto a Pedro, que está no solamente en la mazmorra del fondo, tiene que pasar varias puertas, sino que está encadenado. Tú estás loca. Mira la hora que es. Seguramente le dijeron eso. Y hermano, es que para Dios no hay nada imposible, o hay algo imposible. No hay nada imposible, mi hermano. Pero hay algo, no es con fuerza. Escúchame, no es con fuerza, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así que, mi hermano, tenemos que ser espirituales. Y vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a Dios, a su palabra. Mis hermanos, continúa, pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. El pensamiento hebreo creían que cada una persona tenía un ángel. Por eso que la iglesia tradicional dice: ángel de la guarda, dulce compañía, y ta. Ya me acuerdo todavía. Porque, mi hermano, el pensamiento hebreo creía eso. Los nefilim. Mis hermanos, hay mucho que hablar de los ángeles, pero Hebreos lo sitúa. Capítulo 2 de Hebreos. Jesucristo es superior a los ángeles. Porque el hebreo pensaba que los ángeles eran poderosos, pero hay uno todopoderoso, su nombre es Jesucristo. Y mi hermano, el verso 16 dice: pero Pedro persistía en llamar. O sea, no le hacían caso, la gente estaba: no, es una visión, es un ángel, tú estás loca. Y Pedro seguía tocando, persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Hermano, hay personas que a veces le da un paro cardíaco cuando él se asombra de una manera tremenda. El texto no dice que nadie murió por paro cardíaco, pero ¿cómo habrá sido ese momento? Dice, pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callaran, le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y ahí encontramos un asidero de que cómo se escriben las cartas o los libros: por testimonio, por haber contado. ¿Y cómo fue? Como el periodista. ¿Y cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿A cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Y allá, todo, anota. Y Lucas todo estaba anotando. Y dice,
Le dijo Pedro a los discípulos que estaban orando: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar, no se sabe a dónde. Pero cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Ahora, el problema eran los soldados. Alboroto. ¿Hoy qué hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Ya lo buscaban y no lo encontraban. ¿Y qué pasó? Y dice que pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. O sea que ese Herodes era cruel, ¿no? Mi hermano, en este punto 3 estamos viendo el obrar de Dios, la liberación, pero ahora vamos a ver el juicio. Y dice que Herodes lo lleva a la muerte porque en ese tiempo la ley era: si un reo se escapa, tú tienes que pagar con la muerte. Esa era una ley. Los romanos eran implacables y esa ley le habían dado a todas las provincias que ellos gobernaban. Y Herodes era un representante del Imperio Romano. Había sido puesto por el emperador como el gobernante de esa región. Y dice, el texto dice, ordenó llevarlos a muerte y después descendió a Judea y Cesarea y se quedó ahí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y, habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Qué importante es ver cómo se va desarrollando la historia. Y el 21, ahí viene el juicio, obrar de Dios, liberación y juicio. En el 21, el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de un Dios y no de un hombre. Mi hermano, cuando en 1 Corintios capítulo 3 la iglesia se estaba dividiendo y algunos eran de Apolos y algunos eran de Pablo. Apolos era un hombre fluido en el verbo, era un griego, y cuando lo escuchaban se quedaban sorprendidos por tal fluidez. Como dice, vendía. Y Pablo va a decir: un momentito, Apolo regó, yo sembré, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el uno ni el otro es algo, si no es el Señor. Y eso tenemos que tener cuidado, porque dice el texto: y no dio gloria a Dios. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró, murió, comido de gusanos. El juicio de Dios, el obrar de Dios trae liberación, pero también trae juicio. Y mis hermanos, algunos hombres de literatura, cuando hablan de este hecho de Herodes Agripa I, hablan de su muerte, pero no hablan cómo sucedió su muerte. Sin embargo, la Biblia sí lo dice: expiró, comido de gusanos. ¿Sabes cómo murió el que lo echó a Jesús? Judas. Su cabeza se reventó. El juicio de Dios. Mis hermanos, Dios va a obrar, liberando, pero también haciendo juicio. ¿Por qué? Porque había una oposición. Nadie le decía nada a Herodes. Nadie se atrevía a decirle algo a Herodes, porque tenía
su fama, tenía su gente, hasta que Dios se encargó de poner las cosas en su lugar. Y mis hermanos, qué importante es leer este texto, porque el verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Frente a esta oposición, sí, porque la iglesia es del Señor y tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que orar por los líderes. Tenemos que seguir con nuestras vidas predicando el Evangelio. Tenemos que continuar con el obrar de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho, porque los días que vienen son malos. Son malos. Pero la palabra del Señor ¿va a cesar? Te pregunto. ¿La palabra del Señor va a pasar de moda? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y es importante, mi hermano, porque cuando estemos en el cielo, la iglesia del Señor va a seguir alimentándose de la palabra de Dios. Así que aquí hay un gran desafío. Mi hermano, cuando leamos este libro, leámoslo de tapa a tapa para poder entender el mensaje completo de Dios. Y uno dice: pero pastor, me aburro al leerlo. Mire, agarre una galleta, meta la mantequilla, el cerebro, como está funcionando, va leyendo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y ahí no se va a dormir, hermano. Porque cuando usted se va a comer, por ejemplo, un chifa con unos amigos, ¿por qué no se duerme? Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo fue la U y la alianza? Pero léase unos 30 minutos de palabra. Ahí sí, pastor, yo me quedo dormido, pastor. Claro, porque no te has agarrado una galleta, pues. Una galleta y a leer. ¿No? A leer. Y no solamente leer, sino estudiarla y vivirla en oración. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que dejar nuestros pensamientos a un lado. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Para vivir como Él quiere que vivamos. Si hasta aquí nosotros no hemos hecho una decisión, porque todo es decisión, escúchame, todo es decisión en la vida. Desde que te levantas, tú decides venir a la iglesia. Tú decides qué ropa te vas a poner. Tú decides si mañana vas a trabajar o no. Tú decides si vas a abrazar o si vas a perdonar a una persona. Porque nosotros como seres humanos tenemos que tomar decisiones. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le pecha a Dios: ¿y acaso yo soy el guardia de mi hermano? Porque para pechar el hombre es bueno. Y Dios le dijo: muy bien, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Pero tú vas a tener que tomar una decisión. Porque el pecado está a la puerta. Y para pecar tienes que decidir. Para perdonar tienes que decidir. Y para aceptar a Cristo tienes que decidir. Vamos a orar.